¿Quiénes fuimos y quiénes somos en la sucursal del cielo? ¿Cuántas veces al día cada uno de nosotros menciona una palabra? El tiempo. Y bueno, tiempo es un negocio muy conocido en Curuzucuatiá que tiene una historia muy marcada. Una historia marcada por inmigrantes, una historia donde realmente en esta patria argentina, en Corrientes y en Curuzucuatiá, podemos hablar del crisol de razas. La verdad que es un gusto poder compartir en este momento esta entrevista con Esteban Saquijian. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué Bienvenido. tal? Gracias, Mercedes. Gracias por... La verdad que recién hablando antes de comenzar, uno se sorprende cuando va conociendo tantas historias y todo lo que hay detrás de cuando uno va a su negocio a buscar algo y detrás hay tantas cosas, ¿no? Que hacen que usted y bueno, ahora también su familia estén en ese lugar. ¿Cómo es la historia de los Saquijian? ¿Cómo comienza? Porque realmente es interesante y yo creo que muchos se van a sentir identificados. Mira, bueno, Mercedes, con respecto a cómo es la historia de la familia Saquejian, todo comenzó cuando Sabén Saquejian, que era el nombre de mi padre, viene de Grecia a Buenos Aires, posguerra, y mi madre, Pilar Pareta, viene de España a Buenos Aires. Ahí se encuentran, se enamoran, se casan y tienen 3 hijos. Viviendo en Buenos Aires, después mi padre trabajaba con un señor que fue muy conocido acá en Curuzucuatiá, que era retamero. Él tenía una relojería en Buenos Aires, conjuntamente con un socio, y ellos estaban trabajando, necesitaban un relojero, y mi padre empezó a trabajar con ellos. Un buen día, la esposa de este señor retamero recibe una mala noticia, pero a su vez que tenía que venir a vivir a Curuzucuatiá porque iba a recibir una herencia, creo, no me acuerdo bien, de sus padres, creo. Cuando deciden venirse para Curuzucuatiá, Retamero y su señora, mi Retamero le dice a mi padre: ¿no te gustaría venir conmigo a Curuzucuatiá? Y bueno, y mi padre era bastante aventurero y dijo, sí, cómo no. Se vino de Grecia, imagínese. Se vino de Grecia a Buenos Aires sin nada, Claro. de Buenos Aires para Curuzucuatiá era un paseo. Y bueno, y nos vinimos acá a Curuzucuatiá. Yo tenía exactamente 6 años, porque hice el primer grado en el Colegio Salesiano. Después continué mis estudios en la Escuela del Grano. Y bueno, y mi padre trabajó con el señor Retamero, que tenía una relojería muy conocida, que fue muy conocida en Curuzucuatiá, que se llamaba Carumbé, y a los más o menos entre 2 y 3 años, no me acuerdo bien, decidió independizarse mi padre. Se independizó y puso su relojería, su taller de relojería, que inicialmente fue en la Galería Argentina. Ahí estuvo él con su taller de relojería. Hasta que después pasaron los años, ahí se cambió a la casa donde vivíamos. Esa casa era en Irastorza, al lado de donde están ahora los bomberos. Y ahí teníamos la casa que era una tienda y relojería. Después luego nos cambiamos al local por Rivadavia, que actualmente creo que está enfrente de la Sala Cervantes, un poco más al lado, que es de Liesegan, ese Sí, local, sí, sí. que hay una veterinaria ahora. Vamos a hacer la publicidad de paso. Y ahí continuó mi padre.
hasta que él fallece. ¿Cómo se llamaba el negocio, Esteban? Casa Saba. Casa Saba. Saba. ¿Por qué Casa Saba? Mi papá se llamaba Sabén y era un nombre medio complicado de pronunciar. El Sabén costaba nombrarlo. Y un día un amigo de él le empieza a decir, Reina de Saba. Y ahí se rieron todos y Reina de Saba quedó como Reina de Saba. Y Saba, 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 y después todos lo conocían por Saba. Inclusive hay mucha gente acá en Curuzú que cree que mi apellido, o creía que mi apellido era Saba. Pero no, era un sobrenombre de mi papá, por eso lo conocían. No sé, continúo, vos querés saber Sí, alguna cosa. por ejemplo, por allí que la gente conozca cómo era ese taller de relojería, porque yo creo que todavía hay muchos en Curuzú que han visitado y que han estado y que han sido clientes ya de su padre, digamos, ¿no? Y hay muchas historias que seguramente uno las puede compartir en este espacio. Mira, con respecto a eso, yo me siento muy orgulloso de lo que era mi padre, desde el punto de vista como persona y como relojero. Yo siendo relojero, reconozco, uno dice que siempre el alumno supera al profesor, pero en mi caso no creo poder hacerlo. Yo hace muchísimos años que soy relojero, pero las maravillas que hacía él dentro de la relojería era imposible de igualar. Lo digo con orgullo, pero a su vez reconociéndole lo que tenía él, la actitud que tenía con respecto a la relojería. No existía una persona, digo más, sin mentir, porque lo he vivido en carne propia. Mi papá sabía hablar 7 idiomas, hablar, escribir, leerlos, perfectamente. Él tenía segundo grado. Pero él hablaba el castellano, inclusive yo era pequeño y mi padre me corregía los horrores que tenía de ortografía yo en castellano. Y quien le enseñó a hablar en castellano a mi papá fue mi mamá, porque cuando la conquistó aparentemente tendría muy buena predisposición para la conquista. Pero no, a ver, era muy bueno para el idioma, digamos, ¿no? Porque Pero realmente... vos imaginate que conquistó a mi madre sin saber hablar casi castellano. Tiene que haber sido muy bueno. Por qué le pregunto esto de las historias, no? Porque me imagino esta gente que viene de otro lugar, primero a Buenos Aires, después arriesgarse a venir a Curuzú, que le habrán preguntado seguramente dónde queda, ¿no? En ese momento. Es decir, ¿cómo se vivía, Esteban, el ánimo de ellos? ¿Cómo encaraban esa vida en un lugar desconocido? Verdaderamente yo pienso de que no era para ellos difícil movilizarse como se movilizaron de Buenos Aires a Curuzucuatiá, porque ellos atravesaron medio mundo para llegar a la Argentina. Finalizada la guerra, sin tener absolutamente nada, porque cuando finaliza la guerra tengo el conocimiento de que los muchachos jóvenes o chicas jóvenes que querían emigrar después de la guerra, con la miseria que había en los distintos países europeos, les daban a elegir distintos destinos en los cuales eran acogidos perfectamente, sin necesidad de pagar pasaje ni nada por el estilo, simplemente venirse. Eran 3 amigos conjuntamente con mi papá, que eran 4 en total, y tiraron la moneda porque era Canadá, Brasil, Argentina. Eran esos 3 lugares donde le daban la opción para irse. Ellos tiraron moneda entre uno y otro y otro y otro, y salió Argentina. Argentina sí, y eso fue que tiraron la moneda un día y a los 2 días embarcaron y se vinieron a Argentina. Sin nada. Así se vinieron. Mi madre distinto en el sentido de, no tan distinto, pero distinto, porque ella pasó la guerra española, la guerra civil. Una vez que finalizó, ella tenía un tío
de ella que vivía en San Clemente del Tuyú. Y él le mandó una carta diciéndole, venite para acá. También, posguerra, ¿no es cierto?, que había mucha miseria. Y así se embarcaron de Europa a la Argentina sin conocer nada, ni conocer a nadie, ni tener nada. Entonces se me ocurre de que fue un paseo venirse de Buenos Aires a Curuzú. Y con el paso de los años, su padre le logró manifestar justamente, además de esta historia, este sentimiento, logró arraigarse a este pueblo. ¿Cómo lo veía Curuzucuatiá? Porque entregó su trabajo, lo mejor que sabía hacer. Y yo creo que la comunidad dio respuesta a eso y sigue dando. Sí, en ese sentido yo no puedo decir nada en absoluto, ninguna cosa negativa, todo positivo con respecto al cariño que le tenían a mi papá. Y fue reconocido, yo interrumpí lo que iba a contar, él era reconocido a nivel internacional. Aunque no lo parezca, mi padre le ofrecieron dirigir la fábrica Zenit en Suiza y él no aceptó por quedarse en Curuzucuatiá. Fíjate vos lo que te estoy diciendo. Al margen de que él era bohemio, él no le importaba lo que era la parte económica. No tenía apego, digamos, por las cosas No, materiales. no, material en absoluto. Él se sentía a gusto en un lugar y de ahí no lo sacaba nadie. Y otra cosa, imagínate qué amor que tendría a Curuzucuatiá y a la Argentina, de que mi padre nunca me quiso. Yo había aprendido bastante el armenio, que es la lengua original, porque mis abuelos eran armenios por parte de papá. Y él nunca quiso que yo hablara otro idioma que no sea argentino, castellano, porque me decía, vos sos argentino, vos tenés que defender tus raíces y querer tus raíces. Y ahí no lo sacaba y no quería que aprendiera otro idioma. En su manera de ser, quizás era equivocada, porque hoy en día uno lo que más quiere es que sus hijos tengan la mayor cantidad de conocimiento, pero era más la parte del corazón del lugar donde era, donde pertenecía, anteponía a cualquier otra cosa. Y te digo más de que él, yo lo he escuchado hablar, sin ánimo de ofender a nadie, pero yo no creo que hubiera habido un argentino más argentino que mi papá. Te puedo asegurar, mira que con los años he conocido gente y el cariño que tenía a la Argentina, hacia la Argentina principalmente, al margen de que Curuzucuatiá no lo sacaba de Curuzucuatiá, pero a la Argentina tenía un cariño indescriptible, no te puedo decir lo que era. Bueno, lo mejor es lo que hoy vemos todos. Esteban, ¿cómo siguió Casa Saba? ¿Qué pasó después de que fallece su padre? Bueno, falleció mi padre, yo estaba trabajando en Buenos Aires, relojería, en una relojería al por mayor, sobre la calle Libertad. Yo sabía que mi padre tenía poco tiempo de vida, porque un médico de acá, que todavía sigue viviendo, me lo dijo, que le quedaba poco tiempo de vida. Yo ahí opté por viajar a Buenos Aires, que él quería que yo siguiera estudiando, no trabajando. Entonces yo le dije que yo quería hacer el oficio, experimentar más con el oficio, y como él tenía muchos amigos que tenían relojerías al por mayor, le insistí hasta que pude ir a Buenos Aires. Yo estaba trabajando, cuando me avisan tu padre se descompuso, yo sabía muy bien cuál era el resultado de haberse descompuesto. Y me vine para acá. Tenía en ese entonces 17 años. Y ahí me puse al frente del negocio. Y ahí comenzó, o mejor dicho, continuó Casa Saba, pero con el hijo. Y así seguí dentro de la relojería, que es la que teníamos, donde está la veterinaria en este momento por Rivadavia. Y así estuvimos hasta que un día decidimos cambiar el nombre del negocio para renovar, para empezar a mover un poco el avispero, como se dice en la parte comercial, y se nos ocurrió entre toda la familia el nombre de Tiempo. ¿Por qué ese nombre?
Porque yo creo que abarca principalmente todo lo importante de la vida. Para nosotros el tiempo es indispensable. Para nosotros, en mi caso digo nosotros, los que queremos la profesión, porque la profesión de relojero es, mi hijo es joyero, tanto el relojero, el joyero, tienen que tener amor hacia lo que está haciendo, si no, no pueden hacerlo. Pueden salir siendo un relojero de los tantos, un joyero de los tantos. Si no tenés amor con lo que estás haciendo, no es lo mismo. Por esa misma razón dijimos, el tiempo es, en ese momento que era relojero solamente, es lo más importante. Y bueno, y es el tiempo que también fue pasando de nuestras vidas. Eso abarcaba un poquito de cada cosa. Bueno, la verdad que es interesante. Yo siempre digo, cuando ustedes escuchan estas historias, ¿sí?, se van a identificar de alguna u otra manera. Yo creo que muchas familias que hoy están en Curuzucuatiá, que vinieron justamente a hacer patria en esta tierra al sur de la provincia de Corrientes, pueden entender de qué se trata este gran movimiento y este desarraigo que también han tenido que atravesar tanta y tanta gente que vino a poblar nuestra ciudad y vino también a darle otro color, otro movimiento. Teníamos muy buen nivel comercial Curuzucuatiá en muchas épocas y siempre se ha destacado por eso, ¿no? Y creo que es importante poder rescatar. ¿Alguna anécdota que me quiera contar? Te puedo contar una anécdota que siempre me quedó grabado en mi mente, de mi padre, estando trabajando en Buenos Aires. Nosotros, tanto mi padre, que me lo pasó a mí, tenemos la costumbre, cuando arreglamos un reloj, le ponemos nuestras iniciales y la fecha en la parte de atrás de la tapa del reloj, para saber cuándo lo habíamos arreglado, si lo habíamos arreglado. Bueno, cuando finaliza la guerra, mi padre, para rebuscársela, él ya era relojero, ponía una mesita fuera de un bar que estaba en el puerto de Atenas, y ahí arreglaba relojes al paso. Él tenía esa costumbre de poner sus iniciales y la fecha. Un día, en Buenos Aires, abre un reloj y siempre instintivamente miraba la tapa, porque lo hago yo también. Eso lo hacemos de forma automática. Ahora voy a mirar la tapa de este reloj. Sí, entonces. cómo no, con mucho gusto. Sí, sí. Y vos sabés que ve las iniciales de él, que era ZZ, porque saben es con Z, y la fecha de cuando estaba en Grecia. Entonces le dice a su patrón, le dice, mira, cuando venga el dueño del reloj, avísame por favor. Dicho y hecho, vino el dueño del reloj y cuando llega le avisan a papá. Papá sale, lo mira y lo saluda, pero en griego, mi papá. El hombre cuando escucha se sorprende, le dice en griego, discúlpame, ¿por qué me decís en griego, me saludás en griego? ¿Sabés que yo soy griego? Dice, ¿a vos te arreglaron este reloj? Dice, mirá, sí, yo me acuerdo en Atenas estuve y había un muchacho en un bar, afuera del bar, que tenía una mesita y me arregló el reloj. Y le dice, vos sabés que ese muchacho era yo. Es una anécdota que te da a entender lo chico que es el mundo. Sí, y que podemos estar en cualquier lado cuando menos lo pensemos, quizás, ¿no? Ya lo creo. Esteban, muchísimas gracias. Por favor, al contrario, ha sido un gusto. Bueno, que el tiempo sea valorado, que el tiempo sea una de nuestras herramientas para hacer bien las cosas. ¿Quiénes fuimos y quiénes somos en la sucursal del cielo?